Emma Lawson entró en el Crystal Palace, con el corazón palpitando de emoción. Aquella noche era especial, su aniversario con Daniel, el hombre que la amaba más allá de la riqueza o el estatus. Pero al acercarse al atril del anfitrión, una mueca de desdén cruzó el rostro del camarero. Sus ojos recorrieron su sencillo vestido y su voz denotaba condescendencia. «Lo siento, señora, pero tenemos un código de vestimenta estricto», dijo, apenas disimulando su sonrisa burlona. Antes de que pudiera protestar, llamaron a seguridad. Se dio la vuelta para marcharse mientras los murmullos llenaban el aire. Entonces, el profundo rugido de un motor resonó en el exterior. Todas las miradas se volvieron hacia un elegante Bentley negro que se detenía. El ambiente en el restaurante Crystal Palace se sentía cargado de prejuicios. Emma Lawson se quedó en la entrada, con una silenciosa emoción en el pecho mientras contemplaba la elegante decoración. Aquella no era una noche cualquiera. Era su aniversario con Daniel, su amado esposo. Daniel siempre la había apreciado por quien realmente era, sencilla, genuina y sin pretensiones. A él no le importaban las marcas ni la riqueza, solo la persona que ella era por dentro. Esa noche estaban allí para celebrar esa conexión. Pero cuando Emma se acercó al mostrador de la anfitriona, algo cambió. La fría mirada del encargado se encontró con la suya, y sintió un nudo incómodo en el estómago. Sus ojos recorrieron su sencillo vestido. Nada que ver con los atuendos llamativos de los demás invitados, y el leve arqueo de una ceja no pasó desapercibido. «Lo siento, señora, pero tenemos un código de vestimenta estricto», dijo con un tono de superioridad. La sonrisa de Emma se desvaneció. Nunca le habían importado las marcas de diseñador ni la moda cara. Pero la expresión de su rostro la hizo dudar de todo. Intentó mantener la compostura. «Reservé para esta noche. Es mi aniversario y estoy aquí con mi esposo». El encargado ni siquiera la miró. En cambio, echó un vistazo al mostrador de la anfitriona que tenía al lado e hizo un gesto hacia el guardia de seguridad. «Me temo que tendrá que irse, señora. No vas vestida apropiadamente para nuestro establecimiento». A Emma se le heló la sangre. La repentina frialdad la hirió. No estaba acostumbrada a que la trataran así. Miró a su alrededor, observando las miradas de los demás, algunos con sonrisas apenas disimuladas, otros con las cejas alzadas. Podía sentir su juicio, sus susurros silenciosos. No se trataba solo del código de vestimenta. Se trataba de su apariencia, de su estilo de vida sencillo que no encajaba con su imagen de lujo. Le temblaban las manos al darse la vuelta para marcharse. No quería armar un escándalo, pero el peso de la situación la abrumaba. Justo al llegar a la puerta, sus pensamientos se dispersaron al resonar el rugido de un potente motor en la tranquila noche. Un elegante Bentley negro se detuvo frente al restaurante, sus curvas pulidas brillaban bajo las farolas. Todas las miradas se volvieron al unísono y a Emma se le cortó la respiración. Reconoció ese coche, el Bentley de Daniel. No necesitó mirar dos veces. Las puertas del coche se abrieron y Daniel salió. Su presencia segura captó la atención de inmediato. Al acercarse, el metro se puso rígido de repente, su arrogancia anterior desvaneciéndose. El personal del restaurante se irguió, sin saber cómo reaccionar. El pulso de Emma se aceleró. No tenía ni idea de que Daniel había llegado, pero la coincidencia era innegable. Dio un paso al frente para recibirlo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, no solo por la situación, sino por el hombre con quien había construido su vida. La forma en que la gente se movía de repente, cambiando su actitud, le decía todo lo que necesitaba saber. Los ojos de Daniel se encontraron con los de Emma, llenos de calidez y preocupación. Aún así, mantuvo la compostura. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, pero la tensión en el aire era palpable. El personal se movió con torpeza, sin saber cómo manejar el repentino cambio en la dinámica de poder. Las lámparas de araña de cristal parecieron atenuarse ligeramente, su brillo centelleante ahora bajo una nueva luz.
Ya no se trataba solo del vestido. Ya no se trataba solo de la apariencia de Emma. Algo mucho más profundo había quedado al descubierto en ese instante, y la dinámica de ese momento pronto cambiaría para siempre. La presencia de Daniel transformó por completo la atmósfera del Crystal Palace. El personal de recepción pareció empequeñecerse de repente, sin saber cómo actuar. Los camareros, que momentos antes habían actuado con arrogancia, ahora vacilaban, mirando alternativamente a Daniel y a Emma, sin saber qué sucedería a continuación. La mirada de Daniel no se apartó de Emma, su expresión era serena, pero sus ojos rebosaban de preguntas sin formular. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó de nuevo, con una voz que transmitía una autoridad tranquila que sumió a la sala en un silencio incómodo. Emma tragó saliva. No quería armar un escándalo, pero la injusticia del momento la abrumaba. Nunca había sido de las que buscaban llamar la atención y provocar enfrentamientos, pero ver cómo su presencia era ignorada tan descaradamente por el simple hecho de llevar una vestimenta sencilla, había encendido una llama en su interior. Se negaron a sentarme, dijo finalmente Emma, con voz firme, pero con un trasfondo de dolor. Por lo que llevo puesto. El rostro de Daniel se endureció al mirar la alfombra. Apretó el puño a su costado, pero respiró hondo antes de hablar. ¿Así es como tratan a sus invitados? ¿Solo por su apariencia?, tartamudeó el encargado, perdiendo la confianza que antes tenía. Señor, no sabía quién era ella, terminó Daniel por él, con voz ahora firme. ¿Tampoco sabía quién era mi esposa? El personal intercambió miradas incómodas, algunos, claramente avergonzados, otros, sin saber cómo reaccionar. Emma permanecía en silencio, con el corazón acelerado al sentir todas las miradas sobre ella. Ya no se trataba solo de su vestido. Se trataba de la rapidez con la que la gente juzgaba, descartaba y categorizaba a los demás basándose en criterios superficiales. La mirada de Daniel se suavizó al volverse hacia Emma, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. Luego se dirigió de nuevo al encargado, con voz tranquila pero firme. Creo que se ha cometido un error, y creo que es hora de que todos aquí aprendan una valiosa lección sobre el respeto. Nadie debería ser tratado así. El camarero estaba visiblemente nervioso, con las manos temblando. Lo siento mucho, señor. Solo seguíamos nuestro protocolo. Ese protocolo que valora la apariencia por encima del respeto. Daniel lo interrumpió. No pueden escudarse en eso. Si su restaurante realmente cree en un código de vestimenta, deberían haberse tomado la molestia de entender a quien estaban rechazando. Ahora han perdido más que un cliente. Han perdido su credibilidad. Al comprender estas palabras, Emma vio cómo el personal empezaba a entender la gravedad de la situación. El restaurante, con todo su lujo y refinamiento, había perdido completamente el punto. Habían construido su reputación sobre la exclusividad, pero habían perdido de vista lo más importante, la integridad. La mirada de Daniel se suavizó de nuevo, esta vez encontrándose con la de Emma. Su presencia la tranquilizó, y sintió que recuperaba el control. Un control no basado en la riqueza o el estatus, sino en la verdad del momento. Con una última mirada al camarero, Daniel tomó la mano de Emma y comenzó a caminar hacia la puerta, con un agarre suave pero firme. No necesitaban ese restaurante para celebrar su amor. Al salir, el mundo fuera del Crystal Palace se sentía diferente. Emma se sintió liberada, no por el Bentley ni por la confrontación, sino porque sabía que su valor nunca dependía de la percepción que otros tuvieran de su apariencia. Daniel le abrió la puerta del Bentley, un gesto que parecía tan simple, pero que tenía un profundo significado. El personal detrás de ellos los observó en un silencio atónito. Quizás por primera vez, comprendían el poder de la verdadera dignidad. Pero Emma no había terminado. Esto no se trataba solo de ella o de Daniel. Era un mensaje para todos aquellos que alguna vez habían sido juzgados por su apariencia o su vestimenta. Mientras el motor del auto rugía, Emma miró a Daniel,
con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. ¿A dónde?, preguntó Daniel con voz cálida. Emma miró al frente, con una nueva confianza en los ojos. A un lugar donde la gente apreciara el valor de la bondad y el respeto. Mientras el Bentley recorría las calles de la ciudad, los pensamientos de Emma se arremolinaban en un torbellino de emociones. La confrontación en el Crystal Palace la había dejado conmocionada, pero también sintió un gran alivio. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía empoderada, no por la riqueza, sino por darse cuenta de que su valor no dependía de la opinión de los demás. No era solo la mujer que veían con el sencillo vestido. Era Emma Lawson, una mujer con carácter, íntegra y fuerte. La mano de Daniel se posó suavemente sobre la suya mientras conducía, y su contacto la tranquilizó. Lo miró, con el corazón rebosante de gratitud. Él siempre la había apoyado, pero esa noche le había demostrado lo que significaba defender lo que era justo, sin importar el precio. ¿Estás bien?, preguntó Daniel con voz suave, pero llena de preocupación. Emma le sonrió, con una mezcla de emociones inundándole el pecho. Estoy más que bien. Es que no entiendo por qué todavía me sorprende cómo la gente juzga por las apariencias. Nunca nos hemos preocupado por eso. Siempre se ha tratado de quienes somos, no de lo que vestimos. Daniel asintió, pensativo. Eso es lo que me encanta de ti. Ves el mundo como realmente es y no dejas que el ruido de la sociedad dicte tu valía. Pero esta noche, está claro que no todos piensan igual. La forma en que te trataron. No se trataba solo del vestido. Se trataba de algo mucho más profundo. Emma asintió, con la mirada perdida mientras reflexionaba sobre sus palabras. La verdad de todo comenzaba a asentarse en su mente. No se trataba solo de un atuendo o una marca. Se trataba de un sistema de exclusión, una sociedad que construía muros alrededor de ciertas personas basándose en su riqueza, estatus y apariencia. El Crystal Palace era solo un reflejo de un problema mayor, uno que impregnaba cada rincón de la ciudad. Pero ahora más que nunca, Emma sabía que no podían permanecer en silencio. Había visto el poder de defender lo que era justo. Y era hora de un cambio. Daniel pareció leerle la mente mientras giraba el coche hacia una calle más tranquila. «Sabes», dijo, cambiando de tono. «Creo que tenemos que hacer algo al respecto. Hemos tenido oportunidades que muchos no tienen. Podemos usar nuestra voz para desafiar el statu quo. No solo por nosotros, sino por todos los que alguna vez se sintieron menospreciados por no encajar en el molde de otros». El corazón de Emma dio un vuelco. Daniel no solo hablaba de luchar por su propio bien. Hablaba de marcar la diferencia. Una diferencia real. Sintió cómo se reavivaba la llama en su interior. Esta vez con un propósito mayor que su propio sentido de justicia. «Tienes razón», dijo con voz firme. «No se trata solo de nosotros. Se trata de todos los que han sido ignorados, rechazados o hechos sentir inferiores por algo que no pueden cambiar. Ya sea su ropa, su origen o su estatus social, tenemos que demostrarles que todos merecen respeto, sin importar nada». Daniel sonrió, con los ojos brillantes de determinación. «Exacto. Y empieza con nosotros. Empieza esta noche». Condujeron en silencio durante unos instantes, con el peso de su conversación flotando entre ellos. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero la mente de Emma estaba fija en algo más poderoso, la visión de un mundo donde el respeto y la bondad primaban sobre la riqueza y la apariencia. Pronto llegaron a su destino, un pequeño y modesto restaurante enclavado entre dos edificios antiguos. No era un lugar de extravagancia ni de alta sociedad. Era un espacio comunitario donde todos eran bienvenidos. Sin importar quiénes fueran ni de dónde vinieran, al salir del Bentley y caminar hacia la puerta, Emma sintió una profunda paz. Este era su lugar, no en un mundo de exclusión, sino en un sitio que valoraba a las personas por quienes eran, no por lo que tenían. Dentro, la calidez del restaurante los envolvió. El personal los saludó con sonrisas sinceras,
Y no había prejuicios ni pretensiones, solo personas. Personas reales con historias reales. Daniel le apretó la mano mientras se sentaban en una acogedora mesa en la esquina. De esto se trata, susurró. De un lugar donde se valora a las personas por quienes son. Emma asintió, sintiendo una profunda paz. Plenitud. Esta noche no se trataba de venganza ni de desquitarse con nadie. Se trataba de defender algo mejor, algo más importante que las apariencias o el estatus. Se trataba de mostrarle al mundo que el respeto, la bondad y la integridad eran las verdaderas medidas del valor. Y con eso, la celebración de su aniversario se volvió más significativa de lo que jamás habían imaginado. Porque no se trataba solo de ellos, se trataba de generar un cambio. Mientras Emma y Daniel estaban sentados en el pequeño restaurante comunitario, la calidez del ambiente los envolvió como un abrazo reconfortante. La comida era sencilla pero deliciosa, y las conversaciones a su alrededor estaban llenas de risas y una conexión genuina. Nadie juzgaba a nadie por su ropa o su dinero. Era el tipo de lugar donde la gente podía ser ella misma. Y por primera vez esa noche, Emma sintió paz. Daniel se recostó en su silla, con los ojos llenos de admiración mientras observaba a Emma. Siempre había sabido que ella era especial, pero esa noche la vio con otros ojos. Alguien que podía desafiar las visiones estrechas del mundo. Alguien que podía inspirar un cambio real. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja, con una calidez que conmovió profundamente a Emma. Lo manejaste todo con tanta elegancia. No permitiste que sus prejuicios te definieran. Les mostraste quién eres realmente. Emma sonrió, pero su mirada estaba perdida, llena de una silenciosa determinación. No se trataba solo de mí, Daniel. Se trata de todos aquellos a quienes han tratado como si no importaran simplemente porque no encajan en un estándar arbitrario. Hizo una pausa, y sus pensamientos volvieron al Crystal Palace. Las escaleras frías y llenas de prejuicios, las burlas, la arrogancia de todo aquello. Pero ahora, sentada en este modesto restaurante, rodeada de personas que valoraban más la conexión que las apariencias, el contraste era más evidente que nunca. Lo sé, dijo Daniel, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla de ella. Yo también he estado pensando en ello. Pasamos gran parte de nuestras vidas en lugares como el Crystal Palace, rodeados de gente que cree que su dinero los hace superiores. Pero al final, no son los coches de lujo, la ropa de marca ni las comidas extravagantes lo que importa. Es cómo tratamos a los demás. Es lo que hacemos con lo que tenemos. Emma asintió. La verdad de sus palabras la caló hondo. Daniel siempre había sido generoso, no solo con su dinero, sino también con su tiempo, su amabilidad y su disposición a defender lo que era justo. Fue una de las razones por las que se enamoró de él. Pero esa noche, la idea de usar su influencia para algo más grande que ellos mismos se sentía aún más urgente. Tenemos que alzar la voz, Daniel, dijo Emma con firmeza. No basta con marcharnos en silencio de sitios como el Crystal Palace. Tenemos que hacer que la gente entienda que el valor no se determina por el aspecto, las posesiones o dónde se come. Se determina por cómo se trata a los demás. Daniel le apretó la mano, esbozando una sonrisa. Yo también lo he pensado. Quizás sea hora de que tomemos posición. No tiene que ser algo grande, pero podemos empezar por algún lado. Podemos empezar usando nuestra plataforma para abogar por la inclusión, la bondad y el respeto. La idea parecía acertada. Emma ahora lo veía con claridad. Lo que habían comenzado esa noche, el pequeño acto de defenderla, podría tener un efecto dominó mucho mayor. Podría inspirar a otros a tomar posición, a cuestionar la forma en que la sociedad valora las cosas superficiales y a luchar por un mundo donde el respeto y el carácter sean las verdaderas medidas del valor de una persona. Pasaron el resto de la noche hablando sobre cómo podían involucrarse, cómo podían crear un espacio donde otros se sintieran escuchados, vistos y valorados. La conversación fluyó con naturalidad,
Pero ahora había un sentido de propósito más profundo, algo que trascendía la comida que tenían delante, el restaurante que los rodeaba y el mundo exterior. Cuando se marcharon, ya era tarde, pero Emma sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Venían de un lugar de dolor y decepción, pero se marchaban con algo aún más poderoso: esperanza. Mientras conducían a casa, Emma apoyó la cabeza en la ventanilla, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban ante sus ojos. Podía sentir que el cambio ya comenzaba a arraigarse en ella. Y sabía que Daniel también lo sentía. No se trataba solo de su aniversario, ni siquiera del incidente en el Crystal Palace. Se trataba de comenzar un nuevo capítulo, uno en el que podrían marcar la diferencia, por pequeña que fuera. Y al llegar a casa, Emma sintió algo profundo que se agitaba en su interior, una silenciosa emoción por el camino que les esperaba. Ya no eran solo una pareja celebrando el amor. Eran dos personas que habían aprendido algo mucho más valioso aquella noche: el poder de cambiar la forma en que el mundo percibe el valor. No se trataba de riqueza. No se trataba de estatus. Se trataba de respeto. Y eso era algo que nadie podía arrebatarles.